Trota. Trota, gracias por atendernos, muy amable. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estábamos escuchando y leyendo algunas declaraciones de los funcionarios bonaerenses y que están pidiendo que no haya presencialidad con las clases. ¿Cómo lo ve usted a esto? Bueno, nosotros hemos marcado la priorización de la presencialidad cuidada, que es una presencialidad restringida, la que estamos transitando el día de hoy en todo el territorio argentino. No es que estamos en la escuela de la prepandemia. Hay un proceso de cumplimiento de protocolos que implica distanciamiento físico dentro del aula y eso se traduce en que los estudiantes no van todos de manera simultánea a la escuela. Frente a esa priorización, también hemos sido claros en que en el caso de que tenga que haber algún tipo de medida para disminuir la circulación en la sociedad, tiene que no empezarse por la escuela, ¿no? Y sí, hay que tomar en algún territorio en particular alguna decisión que impacte en la escuela, no debe hacer la suspensión absoluta de la presencialidad, sino en el marco de la restricción de la circulación, empezar por otras actividades que luego pueden llegar a impactar en menor cantidad de tiempo en la escuela, pero para nosotros es muy importante, es muy trascendente priorizar la presencialidad cuidada en las aulas, ¿no? Y que cada decisión que se adopte sea en la mínima unidad geográfica posible. No tomar a la Argentina como un todo, sino adentrarnos en la realidad que transita cada una de las comunas, departamentos o distritos. Esto quiere decir que tampoco puede pensarse, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires como un único territorio, cuando son 135 distritos con realidades muy diferentes. Ahora, si nosotros nos enteramos de esto, seguramente hablarán con usted, ¿no? Le meterán la presión a usted de la provincia de Buenos Aires, ¿o no? Es que venimos conversando con la ministra de la provincia, yo hablé hoy con la ministra de la provincia de Buenos Aires, y este es el concepto, digo, que venimos trabajando desde hace tiempo. Es un enorme esfuerzo tener esta instancia de presencialidad cuidada, y hay un consenso de la comunidad en general, pero los ministros de Educación, en poner el foco, en priorizar esa presencialidad. Siempre siendo conscientes, ¿no?, que como le otorgamos esa prioridad, eso se traduce también que otras áreas de la sociabilización que nos preocupan mucho, otras áreas del trabajo, quizás deben recibir medidas de restricción para priorizar también la presencialidad en la escuela. Y la evidencia que tenemos demuestra, por supuesto, que a menor circulación se mejoran los indicadores. Ahora, menor circulación implica también poner el foco en aquellos lugares donde no se logran cumplir medidas de cuidado, ¿no? Y la escuela en eso es un espacio que podemos cumplir los cuidados necesarios, pero por supuesto hay que englobarlo en una mirada general. Ahora que justamente se comprobó que los colegios no son un lugar en donde puedan aumentar los contagios, los gremios lo que dicen es, en realidad, los docentes se contagian en el medio de transporte. Algo incomprobable, ¿no? También, porque es imposible determinar dónde uno se contagia. ¿Cómo piensan contrarrestar ese argumento de los gremios docentes en el caso de que se endurezcan y no quieran ir a dar clases? Bueno, es que en la realidad venimos teniendo diálogo con todos los actores del sistema educativo. Para nosotros no debe haber conflicto en ese sentido. Por supuesto, estamos en un momento de muchísima dificultad. También tenemos que poner en valor los aprendizajes que hemos transitado a lo largo del 2020 y este 2021. Y creo que todos, absolutamente todos, tenemos que ser claros, ¿no? Priorizar la presencialidad cuidada. Y que si se llega a tomar alguna decisión, no debe recaer en primera instancia sobre la escuela. Tenemos que lograr ordenar las prioridades y políticas restrictivas que se vinculen a disminuir la circulación pueden afectar, por supuesto, a la escuela, pero afectarla parcialmente para garantizar también el impacto educativo que sabemos que ha tenido la no presencialidad. Tenemos que recuperar aprendizajes este año, y luego el impacto subjetivo que tiene en ese sentido es ser muy responsables, porque también nuestros chicos, y es ahí donde queremos poner el foco, lo hablaba hoy con la ministra Bisotti por la mañana, tenemos que sostener todos los cuidados, no solo en la escuela, no más allá de la presencialidad cuidada, sino también en el resto del día, ¿no? Que no se produzcan escenas como inclusive se han visto el fin de semana de mucha concentración de personas
en lo recreativo, en el esquema de sociabilización, porque eso, por supuesto, impacta en la circulación del virus. Mariana. Ministro, ¿qué tal? Mariana, lo saludo. ¿Cuál es el nivel de autocrítica de haber decidido durante un año que los chicos no hayan podido ir a la escuela? Veo que ahora tienen claro que eso realmente es importante. No, siempre fue importante. Nosotros aprobamos estos protocolos que están vigentes el 2 de julio del año pasado. Y la realidad es que el 10 de agosto comenzó la primera provincia, la provincia de San Juan, con una presencialidad que logró sostenerla 3 semanas. Y otras jurisdicciones empezaron a tener presencialidad, para mencionar un ejemplo. La provincia de La Pampa, la primera semana de septiembre, logró un esquema de presencialidad de casi un cuarto de todos sus estudiantes durante todo el año. Y eso implicó analizar la presencialidad a partir de los protocolos según la evidencia que se va transitando en cada uno de los momentos. Abril del 2021. Pero este momento no es peor, ministro. Bueno, eso yo le planteaba a Mariana. Abril del 2021 sabemos mucho más sobre el COVID en términos generales y la escuela. O sea, le faltaban datos. A la humanidad le faltaban datos, al mundo le faltaban datos sobre lo que era el COVID en la escuela. Pero ningún país en el mundo no dejó ir a los alumnos durante todo un año. Estás confundida, Mariana. Si ¿Sí? vos inclusive mirás el hemisferio sur, hay países que renunciaron a la presencialidad durante todo el 2020, cosa que no ocurrió en la Argentina. Podés analizar Paraguay, Bolivia o Perú, o países que planteaban la trascendencia de la presencialidad porque no recibieron el pacto de la primera ola, como ocurrió con Uruguay. Uruguay, que hoy no tiene en ninguna escuela del país las escuelas abiertas, porque está en una situación de mucha complejidad. Ahora, hay otros países, inclusive de América Latina, que están en el hemisferio norte, como México, que recién recuperó la presencialidad en el mes de marzo, teniendo un esquema de organización del hemisferio norte. Entonces me parece que tenemos que informar correctamente, porque Argentina es uno de los países que más se comprometió en tener un esquema de presencialidad como lo tiene hoy en día. Y los pasos que dimos en el 2020, más allá de la mirada subjetiva que puede tener cada una de las personas, es lo que nos permite hoy transitar este proceso de fuertes consensos con toda la comunidad, pero siendo conscientes de las complejidades que implica transitar esta instancia, de construir consensos, de priorizar la presencialidad, en un momento donde también ya hemos logrado vacunar casi 500.000 de docentes y auxiliares que han recibido al menos una dosis. Todo esto implica también ser conscientes del desafío que tenemos por delante y los consensos que han sido reflejados en el marco del Consejo Federal de Educación, que para nosotros son centrales de cara a este ciclo lectivo que sigue siendo, por supuesto, de enorme complejidad y de enorme excepcionalidad. Hablando con una nena que está en 4º grado, ¿no? Una nena de 10 años que le preguntaba cómo se cumplía el protocolo en su colegio. Ella me decía, los nenes los cumplimos muy bien, estamos con distancia, con el barbijo puesto todo el tiempo, pero las maestras se saludan con un beso entre ellas. Le quería preguntar cómo están trabajando en la capacitación de los docentes, justamente para que este tipo de descuidos no se den. Bueno, imagínate, Guadalupe, que es posible que eso ocurra, pero no es la regla en nuestras escuelas. Nosotros tenemos más de 63.000 establecimientos educativos y lo que logra que se cumplan los protocolos son los directores y directoras de las escuelas y nuestros docentes. Se ha trabajado en todo un esquema de capacitación, de formación en el campo epidemiológico, tanto en el 2020 como en este 2021. El proceso de cumplimiento de los protocolos en el marco de la escuela tiene no solo la responsabilidad de nuestros directores y directoras, en los docentes, en los auxiliares, sino también en el involucramiento de las familias, ¿no? Para cumplir cada uno de estos protocolos, que inclusive cuando vemos que un aula hay que aislarla, es porque se están aplicando de manera correcta los protocolos, ¿no? Claro. Y eso para nosotros es fundamental. Y creo que tenemos que dejar en claro en este sentido, ¿no?, la priorización de una presencialidad cuidada, que no es una escuela normal, es una escuela donde se ha restringido ya un número importante de presencialidad en cuanto al escalonamiento del regreso a la escuela, y al mismo tiempo que si hay que tomar decisiones, que es lo que ha planteado hoy distintos funcionarios de la provincia de Buenos Aires, es lo que he conversado con la ministra de la provincia, Agustina Vila, no recaer en primera instancia sobre la escuela, por supuesto, en un esquema de armonía para lograr reducir la presencialidad, la circulación de personas. Eso puede afectar en parte
la presencialidad de la escuela, que no quiere decir que se suspenda la presencialidad. Sí que puede haber en alguna jurisdicción en particular, en algún distrito en particular, una reducción de cierto esquema de presencialidad. Eso es lo que se ha trabajado a lo largo del 2020 y 2021 y para nosotros es muy importante la priorización en ese sentido. Ministro, le quiere preguntar Lourdes Marchese, que se suma al programa. ¿Qué tal, Lourdes? ¿Cómo están? Ministro, ¿cómo le va? Mi consulta viene por el siguiente lado. Hoy desde la justicia están solicitando que vuelva a la feria judicial, que se termine con la presencialidad y se vuelva al teletrabajo. ¿Usted cree que la situación hoy como está amerita una vuelta a la fase 1? No, bueno, me parece que esa respuesta está en cabeza de los epidemiólogos, ¿no? De los especialistas. Cada decisión que nosotros adoptamos, ¿no? Y esa es la tranquilidad que le queremos dar a toda nuestra comunidad, no es una cuestión de deseo, es una cuestión que se vincula al análisis de la evidencia. No, por supuesto, estamos en una situación de enorme preocupación y creemos, y lo venimos diciendo, lo venimos sosteniendo, y fue todo el trabajo de los últimos meses, que hay que poner el foco en la responsabilidad del cuidado, tanto en el ámbito escolar como por supuesto en cada una de las realidades que transitamos por día, ¿no? Y nosotros queremos poner el foco en que sostengamos el esfuerzo fuera de la escuela, porque indefectiblemente, ¿no? Todas las instancias de sociabilización sin cuidados impactan en los niveles de contagio y eso termina, ¿no? Recargando, como estamos viendo hoy, el propio sistema sanitario y hay que tomar medidas que permitan disminuir la circulación de personas. Y ahí termina afectando a la escuela, lo que no quiere decir bajo ningún punto de vista la suspensión de la presencialidad. Pero en casos muy concretos puede haber una disminución de la presencialidad cuidada que hoy estamos teniendo. Ministro, muy amable, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias, buenas tardes. Y vamos a una pequeñísima pausa, ya venimos en Más Data, los últimos minutos del programa. Quédense.